Se rieron cuando Elena Vargas heredó un taller a punto de derrumbarse. Literalmente se rieron en su cara. El sobrino del difunto maestro platero, heredero de las cuentas bancarias y la casa principal, le dijo frente a todo Taxco que su tío le había dejado la basura por lástima. Un taller con un muro tan vencido que parecía que el viento lo tumbaría. Pero Elena no se rió. Algo en esa inclinación no cuadraba. Algo en la nota que el viejo maestro le dejó, una sola palabra, protege, le heló la sangre. Porque cuando descubrió que sostenía realmente ese muro torcido, entendió que no había heredado basura. Había heredado un secreto por el que alguien estaría dispuesto a matar. Imagina esto. Eres viuda, tienes 3 hijos, no sabes trabajar la plata, y el único hombre que tendió una mano tras la muerte de tu esposo acaba de morir. Ahora imagina que ese hombre, un maestro platero respetado en todo Taxco, te deja su peor propiedad. Un taller que nadie quiere, con un muro tan combado que parece pedir perdón por seguir en pie. Los herederos legítimos se ríen, el pueblo murmura, y tú sostienes una llave de bronce y una nota que solo dice protege. Lo que estás a punto de descubrir sobre ese taller torcido te va a mostrar que hay herencias que no se miden en escrituras, sino en la confianza de un hombre que se llevó su secreto a la tumba. Quédate hasta el final, porque la verdad de ese muro inclinado es algo que ni los tasadores más expertos habrían imaginado. Elena Vargas no nació entre plata. Su esposo Joaquín sí. Era un maestro platero de esos que Taxco produce cada 2 generaciones. Manos quietas, ojo exacto, pulso de cirujano. Pero un martes de noviembre, mientras terminaba un collar de amatistas, Joaquín se llevó la mano al pecho y cayó sobre el banco de trabajo. No hubo ambulancia que llegara a tiempo. Elena se quedó con 3 hijos, un taller lleno de herramientas que no sabía usar y deudas con proveedores que no aceptaban condolencias como forma de pago. Los primeros 6 meses fueron un derrumbe lento. Vendió la camioneta, luego las joyas de su matrimonio, luego hasta la vajilla buena. Las amigas que antes la visitaban dejaron de ir. En Taxco, la pobreza se tolera si es discreta. La de Elena ya se notaba en la ropa remendada de sus hijos. Fue entonces cuando don Tadeo apareció. El anciano había sido el mentor de Joaquín, un platero legendario de 83 años con manos tan quietas como 2 rocas y una reputación intocable. Le ofreció trabajo limpiando su taller. No era caridad, le aclaró con sequedad. Necesitaba a alguien de confianza, y ella era la viuda de su mejor aprendiz. Elena aceptó sin dudar, pero lo que no sabía era que don Tadeo no solo estaba ofreciéndole un sueldo, la estaba observando, y esa observación silenciosa cambiaría su destino para siempre. El taller de don Tadeo estaba en un callejón empedrado que los turistas no visitaban. No era modestia, era estrategia. El viejo maestro decía que la plata fina no se ofrece, se encuentra. Pero dentro de ese taller sucio de limaduras y ácido sulfúrico, Elena descubrió algo que no esperaba. Don Tadeo no solo la observaba, le hacía preguntas. ¿Qué aleación usaba Joaquín para los broches? ¿Cuánto tiempo calentaba el metal antes de grabarlo? Preguntas técnicas que Elena, sin saber cómo, respondía. Había pasado años viendo a su esposo trabajar desde la cocina, sin que nadie notara que ella también aprendía. Pero un jueves por la tarde, el sobrino de don Tadeo irrumpió en el taller. Ulises Mendoza era un comerciante de joyas que vestía trajes caros, pero nunca había ensuciado sus manos con bórax ni soplete. Quería que su tío convirtiera el taller en una franquicia, que dejara de lado esas técnicas antiguas y produjera en masa. Don Tadeo, sin levantar la vista de una pieza que estaba puliendo, le respondió con una frase que Ulises jamás olvidaría. La plata no se vende por kilo, se vende por lo que significa. Ulises salió echando chispas, pero antes de irse, señaló a Elena con desprecio. Y tú, recogiendo migajas de una fortuna que no te pertenece. Esa noche, don Tadeo sufrió un accidente cerebrovascular. Quedó postrado en cama, consciente pero sin habla. Ulises vio su oportunidad para tomar el control de todo. Pero el viejo maestro ya había hecho su movimiento más importante en silencio, meses atrás, con la precisión de quien sabe que el tiempo se agota. Don Tadeo murió un domingo de madrugada, sin aspavientos, como había vivido. El funeral fue un desfile de comerciantes, coleccionistas y curiosos que querían saber cómo se repartiría la fortuna del maestro platero más respetado de Taxco. No tuvieron que esperar mucho. El lunes, el notario leyó el testamento. Ulises recibió las cuentas bancarias, la casa principal y la colección de piezas terminadas. Una pequeña fortuna que lo hizo sonreír con suficiencia.
Pero cuando el notario nombró a Elena Vargas, la sala enmudeció. El taller viejo del callejón leyó con voz neutra: la propiedad y todo su contenido pasan a ser de la señora Elena Vargas, viuda de Joaquín. Ulises soltó una carcajada que rebotó en las paredes. El taller viejo era una ruina. Un edificio de adobe y vigas podridas con un muro tan combado hacia adentro que parecía que algo muy pesado lo jalaba desde el otro lado. Olía a humedad y a óxido. Nadie lo usaba desde hacía más de 20 años. ¿Ves?, le dijo Ulises a Elena en la puerta del notario, todavía sonriendo. Mi tío al final se apiadó de ti y te dejó su basura. Pero cuando Elena abrió la mano y miró la llave de bronce que el notario le había entregado junto con una nota manuscrita, una sola palabra: protege, supo que la risa de Ulises era el sonido de un hombre que no tenía idea de lo que acababa de perder. Elena fue al taller viejo esa misma noche. No podía esperar. El callejón estaba oscuro y el aire olía a tierra mojada. La llave de bronce giró con una suavidad que contrastaba con el estado ruinoso de la puerta. Adentro, la linterna de su teléfono iluminó bancos de trabajo cubiertos de polvo, estanterías vacías y ese muro combado que parecía a punto de ceder. Pero Elena notó algo extraño. La inclinación no era uniforme. Todo el peso parecía concentrarse en un solo punto, como si algo detrás del muro jalara con fuerza. Caminó hacia el fondo. Allí, disimulada entre ladrillos falsos que imitaban la pared, encontró una gaveta empotrada con un sello de plomo intacto. Tuvo que usar una espátula oxidada para abrirla. Lo que encontró dentro la dejó sin aire. No eran joyas, no eran barras de plata, eran cuadernos. Docenas de cuadernos con anotaciones, fórmulas de aleaciones, bocetos de piezas únicas, nombres de coleccionistas internacionales. El conocimiento completo del maestro, el verdadero tesoro de Don Tadeo. Pero Ulises también había estado investigando. Al día siguiente, Elena encontró una camioneta negra estacionada frente al callejón. Ulises bajó el vidrio y la miró con una sonrisa que ya no era de burla, era de amenaza. Lo que sea que hayas encontrado ahí adentro, dijo con voz baja, pertenece a mi familia, y lo voy a recuperar. La guerra apenas comenzaba, y Elena tendría que decidir si valía la pena arriesgarlo todo por unos cuadernos que nadie más sabía que existían. Elena no se amedrentó. Con los cuadernos de Don Tadeo como guía, pasó 3 meses encerrada en ese taller torcido. Dormía 4 horas, comía parada. Sus hijos aprendieron a preparar su propia cena, mientras ella practicaba una y otra vez las técnicas del maestro. La temperatura exacta del soplete, la proporción de plata y cobre, el momento justo para grabar. Falló más veces de las que acertó. Pero un jueves de marzo, siguiendo un boceto fechado en 1974, terminó una pieza que ni Joaquín se habría atrevido a intentar. Un colibrí de plata con alas tan delgadas que temblaban con el viento. Un coleccionista de la Ciudad de México lo autenticó una semana después. Esto es de los Mendoza, dictaminó. Técnica original de Tadeo. Ofreció 300,000 pesos por él. Cuando Ulises se enteró, ya era tarde. Elena había registrado legalmente los diseños del maestro. El taller torcido no valía por sus paredes. Valía por lo que esas paredes habían protegido durante 20 años del hombre equivocado. El colibrí de plata que Elena creó aquel jueves de marzo no está en venta. Ella lo guarda en una vitrina del taller, que ahora es una escuela de platería donde enseña a viudas jóvenes lo mismo que Don Tadeo le enseñó a Joaquín. La heredera que todos subestimaron se convirtió en la guardiana de un legado que nadie supo ver. Y el muro sigue torcido, por cierto. Elena nunca lo arregló. Dice que es un recordatorio de que las cosas más valiosas no siempre están derechas ni son perfectas. Si esta historia te removió algo, el video que aparece en pantalla ahora habla de otra persona común que recibió un regalo que parecía un castigo, y lo que hizo con él te va a sorprender todavía más.